El calor. Esta semana pasada no sabíamos si íbamos a plantar con la sequía que teníamos, después lluvia fuerte y ahora otra vez el calor. Es decir, aquí no, o nos asamos, o nos vamos, o nos volvemos a asar. Una cosa, habéis hecho un informe que es el más claro que el agua. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones? Bueno, en este informe lo que hemos intentado es mostrar cuáles son los efectos del cambio climático en uno de los bienes más preciados, el agua, en la agricultura mediterránea. Hay que entender que el Mediterráneo es una de las zonas más sensibles, unos puntos calientes del planeta donde el cambio climático va a ser más evidente, donde los impactos van a ser más fuertes. Y la agricultura es uno de los sectores pues, más expuestos, ¿no? Al final está más en entornos más abiertos y el cambio climático pues va a afectar a uno de los recursos hídricos, de forma importante. Hay que entender que la agricultura en España de regadío es muy importante, tiene alrededor del 20% de la superficie, pero supone alrededor del 60% del valor de la producción agraria, lo cual pues, da claras evidencias de su importancia. Y que los árboles, que los cultivos que tenemos están directamente enfocados a la climatología que teníamos, a esa hora frío, a esa cantidad de lluvia y esa cantidad de temperatura. Si ahora se concentra en la lluvia en menos semanas, en menos días, ese agua no se puede aprovechar y nos cambia los cultivos, ese estado fenológico, es decir, los crecimientos de la planta, cuando crece, cuando brota, entonces cambian las fechas de la disponibilidad, los colores, los sabores de las cosas. Ahí afecta, no solo afecta a que tengamos más o menos agua, sino afecta a qué tenemos plantado y si eso que tenemos plantado va a seguir dando fruto y lo va a seguir dando fruto en su fecha y con su calidad de comer. Exactamente. El calentamiento ahora mismo está estimado en alrededor de 1,1 grados respecto a medias de estados preindustriales. Y los modelos, la verdad es que climáticos han ido acertando, es decir, han relacionado muy bien cuál es la temperatura, cuál va a ser la temperatura en relación con cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero. A lo mejor no han sido tan precisos a la hora de estimar la frecuencia o la intensidad de determinados eventos climáticos muy adversos, sequías, inundaciones, y desgraciadamente no han acertado porque han sido mucho más frecuentes y mucho más intensos de lo inicialmente previstos. Ha sido más severo de lo que se preveía. Y no se están repitiendo en el tiempo, no se están repitiendo el mismo fenómeno. Estamos teniendo inviernos, en los últimos 5 años tenemos inviernos muy calurosos o inviernos muy lluviosos. Y periodos muy torrenciales o no. Eso sí que lo único patrón que se sigue es lo de más extremo, más concentrado en el tiempo o más torrencial o más extremo, pero no tiene por qué ser que no tengamos invierno, o si hemos tenido invierno fuerte o invierno suave. Este pasado no hemos tenido invierno, no hemos bajado de media de los 15 grados, esas integrales térmicas, esa acumulación de grados, pues están siendo los inviernos como una primavera. Pues floraciones fuera de fecha, muchas más plagas porque al tener su calor se producen, es decir, que esto, pero no se repite en el tiempo, no digamos que es que vamos abocados a eso, sino que un año está haciendo otra cosa, es muy arbitrario, ¿no? muy arbitrario. ¿Cómo un cambio climático. Lo que nos cuenta Pedro de esa variabilidad de un cambio climático que nos está rompiendo los esquemas. Quizás los agricultores somos los que estamos percibiendo, ¿no? O por lo menos esa sensación tengo yo, ¿no? De que los agricultores estamos percibiendo el cambio climático quizás antes que el resto de la sociedad, porque estamos muy expuestos, ¿no? Es verdad que el agua es un factor determinante, pero en mi sector, por ejemplo, que estamos tirando mucho de agua desalada, yo tengo invernaderos, por lo tanto necesito el agua con garantía, no puedo depender de la lluvia. Pero la percepción que tenemos es como si lo que siempre hemos conocido de las 4 estaciones del año ya no sirviera, ¿no? Pasamos
de estar en invierno, a veces inviernos duros, a de repente pasamos a verano y luego al contrario, ¿no? Veranos que se alargan, hemos tenido meses de octubre con más de 30 grados y de un día para otro a buscar la chaqueta que nos congelamos de frío, ¿no? Es como si el otoño y la primavera hubieran desaparecido o se hubieran reducido, ¿no? Y claro, eso en la agricultura es un problema porque esos ciclos son necesarios para los cultivos. Y luego, yo lo que más estoy empezando a notar es la reacción que tienen las plagas en cuanto al clima. No es lógico. Tenemos plagas que estaban prácticamente erradicadas, que ahora están otra vez, ¿eh? Y tenemos determinados cultivos que le están afectando de forma muy importante. Por ejemplo, la virosis en el sector hortícola está descontrolada. Esa integral térmica, la acumulación de grados. Al final, si la planta necesita unos grados, una acumulación de horas de frío y otra acumulación de calor, las plagas igual para hacer su estado de larva, ninfa, etcétera. Entonces, al final, pues como estamos un año con otro, lo mismo te genera 2 inviernos, 2 integrales térmicas o 2 veranos, pues llevamos un descontrol y todo este tipo de control de plagas que llevamos en las últimas 2 décadas, de que es un control biológico en el que hemos jugado con depredadores naturales, con desinfecciones de suelo, en vuestro caso con desinfecciones de suelo, con solarización, todo eso si está hecho en base a una climatología. Si ahora te la cambian, pues se vuelve a romper el clima y ese ciclo ya no nos vale. Emilio, la respuesta a todo lo que estamos hablando tiene que contar con la ciencia sí o sí. Sí, bueno, si claro. no, no hay remedio. ¿Cómo nos ayuda o cómo puede ayudar la ciencia a los agricultores? Y yo añadí, como hemos comenzado la charla, coloquio, en principio tenemos que tener en cuenta que el cambio climático afecta a la disponibilidad de recursos hídricos. Si nos vamos a nivel mundial, incluso a nivel nacional, el 70% del agua la consume la agricultura. Producimos a nivel mundial el 40% de la producción de alimentos en la superficie de regadío solo ocupa el 20%, con lo cual, si nos planteamos, ¿reducimos superficie de regadío? Pues faltan alimentos. Faltan alimentos, claro, una población que va a pasar de 8.000 millones a 10.000 millones, 25% más. Si tenemos que el 46% más o menos terreno degradado, el 16% muy degradado, y nos dice FAO que en 2050 solo podemos incorporar el 20% de la superficie de regadío, lo que tenemos que hacer es no reducir superficie de regadío, sino mejorar la eficiencia de uso del agua. Y ahí es donde sí que nos cifran en torno al 50% de esa eficiencia de uso del agua. Entonces, la ciencia está trabajando en todo ese ámbito de la eficiencia de uso del agua de distintos puntos de vista. Por supuesto, la programación del riego de precisión en base a sensores del estado hídrico del suelo y de la planta. Bueno, pues ahí tenemos un bagaje dentro del CSIC, del Grupo de Reproducción Vegetal de Riego del CEBA. Y bueno, estamos trabajando tanto en eso como en estrategias de riego deficitario controlado y también en el manejo del fertirriego sostenible de precisión, ¿no? ¿Qué es el fertirriego para los que no somos expertos? Pues es el paso que se dio en el año 80, ¿no, Pedro? En Murcia, de poner toda la superficie de regadío prácticamente en riego por goteo, a partir del cual pues, se suministra tanto el agua como los nutrientes por este sistema de riego localizado, que lo que nos hace es adaptar las necesidades nutricionales, tanto nutricionales de la planta como hídricas, en el momento preciso que lo requiere la planta. Pedro, he oído hablar del mix del agua, de calidad, cantidad y precio. Explícame cómo se logra ese mix. Sí, bueno, ese mix de agua es que al final tenemos que aprovechar todas las fuentes que tenemos disponibles. Ya hemos dicho que el 70% lo consume el regadío, es uno de los usos principales del agua, el uso agrícola y ganadero, pero no solo hay una sola fuente, están las aguas superficiales, pues tenemos las aguas regeneradas, que es la reutilización de las aguas residuales procedentes tanto de urbano como de industrial, porque el uso industrial también genera agua, residuo, claro. También genera un agua con residuo, que hay que tratarla y el único uso que puede reutilizar agua hoy día y en grandes cantidades es el agrícola. Pero claro, no se puede usar un solo agua porque al final, por mucho que se trate, siempre lleva concentrados de X productos que al final, si solo regaras con eso, la planta se seca. Además, Pedro, como tú bien sabes, en el proceso de depuración de agua, el tratamiento de agua regenerada, pues no elimina las sales en el proceso de depuración, con lo cual tenemos un problema en el agua regenerada de la región de Murcia, donde la media a nivel nacional de un decisimen por metro, o sea que es bajo, o sea 0,6 gramos litro,
Pero aquí sí tenemos un problema de que la conductividad eléctrica media nos llega a 2 gramos litro de sal. ¿Y eso cómo influye en los cultivos? Pues eso influye que... Se seca. En que, Se seca. efectivamente. En menos de 2 años se secan los árboles. Dentro de ese mix, lo que estamos hablando es, tenemos un mix y tenemos ahí la agua superficial, la del río, las aguas de los pozos, las subterráneas, la de las desaladoras, la de las depuradoras, ya sean industriales o sean urbanas. Pero cada una de ellas requiere un tratamiento y tiene una cantidad y un coste. Por eso decíamos lo de cantidad, calidad y precio. Es decir, tenemos que juntar esas 5 fuentes para juntar una cantidad suficiente con una calidad, porque al final las residuales en la región de Murcia tenemos un tratamiento terciario, el más moderno que hay, pero la sal todavía no la quita. Tenemos en otras partes de España todavía que las aguas residuales no se están tratando, se vierten directamente sin tratar al río y se mezclan con el agua del río, con los problemas que eso está trayendo, Medioambientales. aumentos de caudal ecológico y ambiental porque no cumplen los parámetros para que haya flora y fauna en el río. Aunque tenemos ese mix, pero hay que seguir, tenemos los tratamientos, tenemos el terciario, tenemos el de las desaladoras, que la desaladora tiene unos X miligramos de boro, o un componente que, por ejemplo, en un cultivo que se rote, se pueden hacer cosas como una hortícola para que afecte lo menos posible, pero en un arbóreo, como el árbol no lo quita, que dura 30 años, pues tenemos, ahí ahora a mí lo dirá, que tiene ensayos hechos de más de 15 años, que a partir de los 5 años el árbol pierde estado vegetativo, deja de crecer, y en otros 5 se seca. Es decir, primero cada año va echando menos kilos y después, hasta que termina por secarse, tanto por el boro como por la sal. Por eso el efecto de la conductividad hace que el árbol no pueda respirar y se seque. Andrés, ¿es el input del agua lo que más os dificulta ahora el trabajo? Es lo que más preocupa. Ahora mismo la disponibilidad de agua es lo más preocupante. En los cultivos hortícolas necesitamos agua sí o sí. Son de regadío, necesitamos garantías. En cuanto al abastecimiento, es interesante, ¿no?, lo que estáis planteando, pero al final lo que a nosotros nos queda es que se necesita invertir en materia de agua, se necesita inversiones potentes. Y además creemos que esas inversiones se van a rentabilizar muy rápido, porque está claro que el regadío es la agricultura que más sostenible puede llegar a ser, porque es la que puede garantizar las inversiones y el adaptarse a abastecimiento. esos cambios. Pero Y hay que adaptarse a los invertir. cambios. Lo que decís del agua regenerada, bueno, yo estoy seguro que tiene que haber tecnología, que tiene que haber ciencia suficiente como para empezar a evitar esos problemas. Y luego, las aguas desaladas, pues también habrá que mejorarlas, habrá que también buscar especies que sean más resistentes a determinada agua. No sé, lo que Mejor en bajo membrana. nuestro punto de vista, o por lo menos como yo lo veo, es que se necesita una política en materia de agua más seria, más estable y con más capacidad de invertir. Fijaros, las desaladoras que tenemos en Almería, no puede haber inversión más rentable porque se construyeron, se finalizaron, se les dio la palanca hacia arriba y están utilizándose al 100% desde el primer día, con lo cual una inversión que empiezas a utilizarla al 100% desde que la pones en marcha, el Estado como tal lo recupera muy rápidamente. ¿Tú te refieres a la inversión en infraestructuras, en modernización de riego, ¿no?, inversión en depuradoras? Sí, y hay otro aspecto que para nosotros es importante y es tener más capacidad de almacenar agua. Tenemos momentos en los que nuestras necesidades de riego no son tan altas, pero hay que cambiar un poco el concepto, porque una fábrica de agua, que puede ser una desaladora, desala en continuo, y hay momentos en los que, bueno... Y le da vida a ese mix que hemos dicho, porque si cada vez que hemos empezado con cambio climático, que llueve cada vez más torrencial, más litros en menos tiempo. Si tienes pantanos y tienes infraestructura en el que los vas a dar un uso diario durante los 365 días del año, echándole el agua desalada, porque el agua desalada no tiene picos de más y menos producción, es siempre la misma, pero la agricultura sí tiene picos de más y menos consumo de agua. Pero Pero también puedes mezclar ese agua con esa recogida de agua de Pero lluvia. tenemos también que trabajarlo como sector en recuperar los suelos. Yo creo que el concepto, es verdad que habéis hablado de fertilización, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero también tenemos suelos que llevan muchísimos años con cultivos sin parar y creo que hay que darle una vuelta a Esa todos es la- los conceptos esa es la de segunda parte. la vida del suelo. El suelo tiene que estar vivo, la materia orgánica, La microbiología. la microbiología y todo eso creo que va a conseguir que el consumo de agua sea menor y además que las plantas estén más preparadas para Bueno, soportar y el secuestro de carbono. Aumentamos la materia orgánica y el secuestro de carbono del suelo. O sea, estamos... Hostia, lo del secuestro de carbono. Sí, efectivamente, debido a la materia orgánica y a la actividad de los microorganismos que secuestran el
el carbono y por lo tanto contribuimos a la emisión de gases invernaderos de... Es que también tenemos, ahora mismo el sector está cuestionado porque si contamina o no las masas de agua del suelo, y al revés, con esta fertilización lo que hace es descontaminar. Claro. Es decir, aumentando la materia orgánica, microorganismos vivos, las bacterias, las micorrizas, todo lo que hay ahora, todo eso combinado con una fertilización en la que echa la cantidad justa de agua para que no sobre y no se vaya al acuífero, lo que estamos haciendo es descontaminando tanto el suelo como la atmósfera con la planta, que es lo que ha dicho el secuestro de carbono. Pablo, a mí me gustaría que me explicaras el impacto específico del agua en todo este sudeste español. Quiero decir, España tiene entre sus dificultades la gran diversidad de cultivos, de meteorologías, de situaciones. Es decir, no podemos hacer una ley limpia y horizontal para todo el mundo porque son situaciones radicalmente distintas. Claro. Cuando has hecho el estudio de Más Claro del Agua, ¿cómo es esta zona? ¿Qué le caracteriza? Y para los que no somos expertos, que sepamos muy claro cuál es su problema en relación con el agua. Pues la palabra que más lo define es aridez, ¿no? Es una zona de altas temperaturas con escasas precipitaciones. Y desgraciadamente la aridez va a aumentar con el cambio climático. Estamos hablando de que para 2050, que es lo que se estima, que siguiendo la trayectoria de emisiones actualmente, en 2050 podamos alcanzar los 2 grados de incremento de temperatura. Hay que recordar, estamos en 1,1. Si seguimos con esta trayectoria, en 2050 llegaremos a los 2 grados, es el mayor consenso que existe. Pues en todas las cuencas de la mitad sur peninsular podrían disminuir la captación de agua en alrededor de un 30%. Obviamente esto es un gran impacto, pero es también lo que mencionaba, es decir, que muchas veces se ha minusvalorado, ¿no?, estos impactos a consecuencia del calentamiento, y es que en algunas zonas ya se ha llegado a ese 30% de disminución. Estamos hablando, por ejemplo, de la cuenca del Guadiana, ahí se ha llegado ya a ese límite. Entonces hay un factor que yo creo que hay que introducir aquí, que sería muy importante. No podemos dar por hecho, no podemos asumir que vamos a seguir con la senda actual de emisiones. Con 2 grados de temperatura ponemos en grave riesgo la agricultura. El agua es el principal tema, es decir, la sequía va a ser mucho más intensa, los periodos secos van a ser mucho más áridos. De hecho, la demanda de los cultivos de regadío podría aumentar hasta un 25%, simplificando mucho, hasta un 25%, una hectárea de ciertos cultivos podría aumentar la demanda. Pero es que también los de secano, es decir, los de secano, frente a una sequía muy severa, necesitan agua para ser rentables o incluso para que pueda sobrevivir un árbol. Eso sí puede regarse. Y a lo largo del tiempo, porque si solo le llueve 5 días al año no van a tener nada. Sí, pero ¿y qué hacemos nosotros para combatir esos 2 grados? ¿Qué dices, Pablo? Porque el sector agrario, que muchas veces se le señala, hombre, se le demoniza, yo creo que tiene que ser como el responsable de todo, es quien claro, aporta la solución. A nosotros nos molesta bastante que agricultura y ganadería se señale cuando hay científicos que apuntan hacia otros sectores económicos y, sin embargo, parece que como que se focaliza mucho en el sector agrario y la verdad no lo entiendo. Y que con el tipo de agricultura que tenemos hoy, no es que estemos contaminando y siendo para los 2 grados, sino al revés, estamos descontaminando porque si mejoramos suelo, si las plantas nuestras captan CO2, que ese CO2 produce ese calentamiento global, al final somos la solución o gran parte de la solución. Nosotros estamos con nuestra agricultura retardando que lleguen esa subida de esos 2 grados. Como decía Emilio, si quitamos hectáreas de regadío, lo que vamos a hacer es que haya más temperatura. Es que al final, por ejemplo, la capital de Murcia, si haces un radio de 20 kilómetros rodeando toda la capital de Murcia, son cítricos. Cítricos que es un anillo rodeado de cítricos, que son los mayores captadores de CO2 junto con la alcachofa. Si los quitas, bien sea por un aumento de urbanización o bien sea porque no quieres que haya ahí regadío, porque las tendencias que hay ahora, al final se va a convertir la capital de Murcia en Madrid, problemas de calidad ambiental, contaminación, etcétera, porque eso es un filtro verde del aire. Emilio, ¿tú quieres que verdaderamente tenemos que impulsar el mensaje de que la agricultura y la ganadería son la solución también? Sí, bueno, sí que la agricultura es medio ambiente al final, entonces tenemos que ir cogidos de la mano con los agricultores y con los ganaderos, o sea, es que eso es evidente, es el sector primario y es el que se adapta al medio ambiente perfectamente, ¿no? Y hay otro dato que me gustaría incorporar, es que el 30% que se ha comentado aquí en la mesa, pero también tenemos el 30% del agua subterránea contaminada por nitratos. Y en las Islas Baleares hay un dato que el plan hidrológico lo dice, o sea, de aquella zona de la isla, que dice que es el 74%. O sea, digamos que hay un problema muy importante
el cual no es una solución a corto plazo. O sea, por mucho, nosotros ya estamos haciendo los deberes en agricultura, es decir, con la práctica de agricultura regenerativa, que lo podemos llamar, aunque no hay una definición oficial, pero todos podemos saber, aproximarnos de saber y qué es la agricultura regenerativa, que es todo lo que hemos comentado en esta mesa, evitar la degradación del suelo, aumentar la materia orgánica de los suelos, la vida, o sea, el tema de las cubiertas vegetales, todo ese aspecto. Entonces tenemos que un acuífero contaminado que por mucho que estamos haciendo ya los deberes, durante medio plazo va a estar descargando esos niveles pues, a zonas como, digamos, amenazadas como en la parte del Mar Menor, que es el problema que tenemos aquí, pero que estamos viendo en otras zonas de diferente forma, Doñana, el problema que hay en Doñana, pero no, que está relacionado, digamos, en cuanto a que hay una superficie de cultivo que parece ser que dicen que, bueno, no, eso quizás vosotros que estéis en la zona de Andalucía podéis decir mejor un poco, al final entornos que son bastante amenazados, los cuales si además añadimos todo el tema de los nitratos que están en esas masas subterráneas, pues nos van a provocar que a corto plazo esa contaminación, que no la vamos a poder resolver a corto plazo, sino que estas medidas son las que a largo plazo van a... Eso es la intromisión de la política en el sector agrario, y lo que hay que consultar más es al sector agrario, y lo estamos viendo con las reformas de la PAC. La PAC la quieren reverdecer, una PAC medioambiental, una PAC no sé qué. Yo creo que es más destinada a la opinión pública que a lo que realmente obedece el sector. ¿Y qué sector agrario? Porque hay que consultar más al sector hay que hablar agrario. qué tipo Pues ya de has visto el sector pacto agrario. verde, reducción del 20% de Sí, lo del fertilizantes, campo a la mesa. 10% de, justo de la granja a la mesa, la estrategia de granja a la mesa del pacto verde, 10% de abandono de terreno para uso agrario, no para Que uso todo agrario. hay que ver qué sector agrario, que todo el sector agrario no es igual. Es decir, nosotros somos agricultores profesionales que vivimos en el terreno y multigeneración. Yo soy la sexta generación, tú llevas varias generaciones. No vemos las cosas a corto plazo, las vemos a largo plazo y nos preocupa que ese terreno, pues como tú has dicho antes, que ese terreno sea viable. Y no nos vamos a ir a producir a y no nos terceros vamos países, a ir ni a cosas Marruecos así. ni nada. Pero tenemos que saber, como ha dicho Emilio, de algunas cosas Doñana o tal, hay que ver que antes, con este cambio de la pandemia y tal, el dinero, el capital, los grupos de inversión se han fijado en nuestro sector y están comprando grandes terrenos, y eso hacen los números a 5 años, no lo hacen a 3 generaciones como lo hacemos nosotros, porque yo estoy haciendo una inversión ahora que empezará a dar sus frutos dentro de 20 años. Eso para recogida de agua y que no se evapore y trabajar con energía El fondo de fotovoltaica. inversión no está pensando en Y un eso. fondo de inversión no piensa en eso. Entonces, hay que distinguir, que ya nos meten a todo el mundo el sector agrario. Hijo, cuando hablan de agricultores, no vamos a separar grupos de inversión de agricultores. Quería retomar un poco lo que mencionabas, ¿no? La culpabilidad que se siente señalado, ¿no? El sector agrario. Yo creo que esto no es una cuestión de culpables o no culpables, es un problema global. Estamos hablando de un problema global y necesitamos políticas que sean coherentes a nivel global. Políticas que sean, por ejemplo, en la política comercial no puedes, prohibir o estimular determinadas producciones mientras te traes otras más contaminantes de fuera. No puedes, por un lado, decir a la producción que tiene que hacerlo de esta manera mientras el consumidor está consumiendo de otra determinada manera. Las dietas, tenemos que ir hacia dietas más saludables. La dieta mediterránea está comprobado científicamente que climáticamente es la más idónea. Políticas comerciales, como he señalado. Y señaladas también, bueno, el sector agrario. Pues el sector agrario afortunadamente tiene una ventaja en este campo, que es el elemento suelo. Si cuidamos el suelo es la mejor herramienta para adaptarse al cambio climático y para mitigar el cambio climático. Todas las medidas que sean para fomentar una mejor salud de los suelos van a ir ayudándonos a emitir menos y adaptarnos más. La cuestión es digamos, cuánto podemos elongar esto, ¿no? Porque al final unas medidas de adaptación tendrán una eficiencia dentro de un rango de temperaturas. Si nos vamos más allá de este rango, pierden eficacia. Entonces, por eso decía que es importante, es vital mantener políticas de mitigación a nivel global que consigan que las temperaturas no excedan por encima de los 2 grados. Pero a nivel global, claro. A nivel global, porque en el Mediterráneo, a partir de los 2 grados, es que vamos a llegar a un límite para muchas zonas de resistencia. Y adaptado a cada terreno, porque la PAC pone cosas que son válidas en el norte de España y, por ejemplo, en el sur son inviables. El tema de mantener una cubierta vegetal, y si no ha llovido en 6 meses no hay cubierta vegetal, ¿cómo la mantenemos? Y no hacer laboreo, etcétera. Entonces,
lo que está hablando, nivel global, el objetivo, pero las medidas que se adapten a las condiciones de cada zona, si no es imposible. Andrés nos comentaba que es importante que os escuchen a los que estáis a pie de campo y a pie de investigación, y eso es lo que me gustaría que pasara ahora. Desde tu propia explotación, ¿qué es lo que quieres que entre en la cabeza de las administraciones y de las empresas, de los fondos? ¿Qué es lo que crees que necesita por encima de todo el sector? Necesita políticas de todo tipo y inversiones que vayan adaptadas a que nuestra producción y nuestros cultivos puedan sobrevivir en el tiempo. Inversiones en agua, inversiones en infraestructura y todas estas restricciones que tenemos buscando ser sostenibles medioambientales que estén adaptadas a cultivo y zona. Es necesario ir adaptándose, como hemos dicho todo el rato, de mejora del suelo, mejora de todo, pero adaptado al sitio y que, igual que hagan las políticas para que el cultivo subsista, que subsistamos los moradores y los que lo trabajamos, porque si no, caerá en manos de otro grupo de inversión y entonces ellos no van a estar dispuestos a hacer lo que nosotros podemos hacer como trabajo de hormiga uno a uno en nuestras zonas. Pablo, en investigación focalizada en el agua, ¿por dónde crees, en tu opinión, que deberíamos ir? Volumen, reparto, fuentes de obtención del recurso hídrico, ¿por dónde? Políticas hidrológicas, ¿por dónde tendríamos que ir? La investigación, desde luego, va a obtener vías, por ejemplo, de captación o vías de un mejor uso del agua, ¿no? Que es el agua siempre sea más eficiente. Y por otro lado tenemos el tema de inversiones. Obviamente hay que incidir en el tema de la, bueno, se ha mencionado, ¿no? Capacidad de retención de agua, capacidad de inversión en infraestructuras para que haya menos pérdidas de agua, y también la política hídrica, y va a tener en cuenta esa futura escasez, y hay que gestionar la escasez. Es decir, tenemos que hacer un mejor uso del agua, no solo por la vía de la eficiencia de los cultivos, sino también con un reparto mejor. Es decir, tenemos que ir a ver dónde es más sostenible de forma medioambiental, económica y social, donde quién tiene que tener la capacidad de gastar ese agua más escasa. Obviamente nadie dice que el regadío tenga que desaparecer, simplemente que hay que hacer un mejor uso, un mejor reparto para que queden más, para que los territorios sean mucho más sostenibles y la sociedad sea mucho más sostenible. Dadas las dificultades, Emilio, políticas, y si somos realistas, la tecnología y la innovación es lo único que conseguirá la triple sostenibilidad que él mencionaba, que es fundamental, porque podemos tener toda la sostenibilidad ambiental del mundo, que si no comemos los pueblos se mueren, quiero decir, por mucho que sean sostenibles, ¿no? Entonces, ¿la tecnología es la herramienta básica? La tecnología nos va a dar la herramienta para ser más eficientes, es decir, todos los pasos que estamos dando en investigación, algo de sensorización del estado hídrico del suelo, incluso del estado de los nutrientes en el suelo. Estamos trabajando mucho en ese aspecto también, en monitorizar, por ejemplo, el movimiento del nitrógeno en el suelo. Y la ayuda, el apoyo siempre al agricultor. Al agricultor hay que darle ese apoyo técnico que es necesario para hacer una transición de lo que estaba haciendo tradicionalmente a lo que tiene que ser más tecnificado. Entonces, de ahí en esa transición sí que creo que la sociedad debe darse cuenta de que hay que incentivar, hay que apoyar al agricultor para que pueda adoptar todas estas tecnologías y seamos más eficientes en los próximos años, en el horizonte 2050, incluso ya 2030, pues debemos de producir más todavía de lo que producimos ahora con menos recursos hídricos. Andrés, ¿cómo vemos el horizonte? Bueno, con bastante incertidumbre, ¿no? Es verdad que en el sector agrario siempre hay bastante incertidumbre, pero ante esta nueva situación que ya se viene viendo en los últimos años de cambio climático, es verdad que si cabe la incertidumbre es mayor. Se está hablando de nuevas tecnologías, de aplicación de nuevas tecnologías, pero cuidado, también se transforman en inversiones. La agricultura tiene que ser sostenible, pero tiene que ser también rentable, tiene que ser sostenible desde un punto de vista económico. Nos vamos a ir a medirlo todo mucho más, pero eso significa que nuestras producciones tienen que obtener un valor luego en el mercado, ¿no? Y yo sí que insisto mucho en la necesidad de que la sociedad se dé cuenta, ¿no? Yo creo que ahí para nosotros es fundamental que el consumidor empiece a visualizar que tienen que echarle una mano al sector agrario,
que ellos precisamente con sus opciones de compra nos pueden ayudar. Para nosotros es fundamental que el mercado, que los mercados se estabilicen. No puede ser que tengamos unos mercados tan volátiles, ¿no? Con precios que se te hunden, y luego lo hemos visto, ¿no? Y los que estamos en el sector lo vemos con demasiada frecuencia. Fijaros que en determinados momentos tenemos que tirar producción porque no hay mercado para ello. Entonces, eso es un desajuste que creo que en este escenario que estáis hablando no nos podemos permitir, ¿no? Por eso yo confío en que los ciudadanos, la sociedad, el consumidor va a ser nuestro pilar fundamental en el futuro. Pues Andrés, Pablo, Emilio, Pedro, creo que hemos dejado bien claro que hay un problema, que es el cambio climático, que os genera graves dificultades a la hora de producir alimentos. Ponemos el foco en los estudios, ponemos el foco en la tecnología y la innovación, y sobre todo en que la sociedad escuche lo que hacéis, lo que sufrís y lo que cuesta poner los alimentos en la mesa. Así que, más claro, el agua.